hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Con gratitud, con
8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Miren, Israel se encuentra casi a la misma altura de South Carolina o Georgia. Y sabemos que aquí hace mucho frío. Los pastores siempre cuidaban a sus ovejas en el campo, porque no tenían como ahora tenían grandes extensiones de terreno, o sí las tenían, y tenían muchas ovejas. No las podían tener ahí. El único tiempo de salir con las ovejas era en la primavera, en el verano, donde había, por supuesto, pasto. Y recorrían y recorrían y recorrían y se alejaban. De ahí vemos cuando Jacob envió a José buscando a sus hermanos. Y él recorrió y recorrió y no los encontraron. Así era antes. Entonces, este versículo nos dice que había pastores cuidando, haciendo las vigilias de la noche. Ellos dormían en el campo, entonces no era invierno. Y no solamente aquí es invierno, sino en todo el mundo. El tiempo de invierno, por supuesto, el hemisferio norte tiene, digamos, el invierno en este tiempo. El hemisferio sur, cuando es aquí verano, allá es invierno. Pero Israel está en el hemisferio norte. Y en el mismo meridiano que Georgia, South Carolina. Meridianos son las líneas que cruzan y también los paralelos los que cruzan. Latitud y todo eso. Bueno, pero era invierno, no era invierno. Pero lo importante es que nació Jesús. Como decía nuestro hermano, importante. Y no podemos nosotros ponernos a discutir por esas cosas. Sí, y esa es la verdad, que nació Jesucristo para redimirnos. Y por eso vamos a orar, pidiéndole al Señor que esta Navidad sea diferente. Porque Navidad sí es alegría y todo, pero debemos concentrarnos en lo que verdaderamente es Navidad. Navidad quiere decir natividad. Natividad. Y claro, hay personas que dicen, bueno, nunca la Navidad es una fiesta pagana y todo eso. Nosotros los hombres hacemos lo divino pagano muchas veces. Porque yo puedo celebrar la Navidad como corresponde verdaderamente. Todo depende de mí, de mi corazón, de mi forma de pensar, de cómo estoy agradecido al Señor. Vamos a orar. Padre, te glorificamos y bendecimos, oh Señor, tu santo nombre. Padre de la gloria, te queremos, Señor, agradecer grandemente por ese milagro de la Navidad, oh Señor. El nacimiento de Jesucristo, el Señor, el cual, oh Dios, enviaste para que nazca en un portal de Belén. Y Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nació en un pesebre, donde sus únicos acompañantes eran los animales del establo y sus padres, los padres de Jesucristo el Señor. Y ahí nació para demostrarnos la humildad, la sencillez, cómo el Dios de dioses, el Señor de señores, se humillaba para enseñarnos la humildad, la sencillez, para enseñarnos las bases del amor, oh Dios del cielo. Y por eso, Señor, queremos darte gracias por ese regalo tan maravilloso y tan grande que fue tu propio Hijo, que vino, que tú lo enviaste acá a la tierra para
a su tiempo morir por nosotros y pagar la deuda que teníamos que pagar nosotros y que era impagable, porque dice tu palabra que el pecado es muerte y nosotros lo único que merecíamos era ese pago, la muerte y muerte eterna. Pero tú, oh Señor, te humillaste y trajiste, mandaste a tu Hijo Jesucristo el Señor para que Él nazca y después muera por nosotros. Para traernos, Señor, paz, para traernos amor, paz, perdón, misericordia y para darnos vida eterna. Y por eso, oh Dios, te damos gracias y bendecimos, oh Dios, tu santo nombre. Señor, te suplicamos que sea tu Santo Espíritu el que abra, Señor, nuestros corazones para poder entender tu palabra. Y que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija a vivir, Señor, tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a dejar esa falta de perdón que hay en nosotros y que seas tú el que nos ayude a amar a las personas. Recordando que por amor tú viniste, Señor, acá a la tierra y diste la vida por nosotros. En el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, te suplicamos, oh Señor, que nos dirijas. Amén. Y bueno, sí, ni siquiera voy a leer parte de lo que muchas veces, lo que en diciembre para Navidad leemos y en base de eso predicamos la palabra. Pero este pasaje que he escogido, que habla de los dos deudores, tiene mucho de lo que voy a hablar. Hace 2 semanas yo asistí al concierto que la iglesia Forci, allá donde yo trabajo, presentaron. Lo presentaron el día viernes y el día sábado. Yo fui viernes y sábado, por supuesto. Pero yo ya tenía casi preparado el mensaje para este domingo, el domingo pasado. Pero esa presentación, al escuchar 3 palabras, me hizo ir a la casa y escribir un mensaje diferente. Esas palabras fueron amor, perdón y paz. Esas 3 simples palabras que yo escuché a lo largo de la presentación. Y bueno, tal vez ustedes dirán cómo esas 3 palabras pueden conectarse estando una presentación, going on de presentación y todo eso. Pero sí, recuerden que el Señor es el que habla, que trabaja en nuestra mente. Y sí, me senté y escribí. Y casi lo terminé. Así. Entonces, esta semana solamente añadí algunas cositas, nada más. Pero, sí. Navidad es acerca de amor. Navidad es acerca de perdón. Navidad es acerca de paz. Navidad no es acerca de regalos. Navidad no es acerca de reuniones y grandes festines. No, Navidad no es eso. Ni siquiera es acerca de alegría, es alegría momentánea y fingida. No.
Navidad es acerca de alegría, de esa alegría verdadera, la cual no puede haber si es que no hay amor, si es que no hay perdón, si no hay paz en el corazón de las personas, ya que estas tres palabras son las que verdaderamente definen la alegría verdadera. No es un regalo. No es un festín grande, ni siquiera son los familiares que están cerca de nosotros. No. Y sí, la Navidad se ha comercializado. Y claro, sí, estos días, por supuesto, a veces las personas ni siquiera comen, porque tengo que comprar el regalo para esta persona, para esta. Miren, lo mejor nosotros estamos perdiendo. Porque nosotros creemos dar lo mejor, que es un regalo, según nosotros, un regalo muy valioso, en dinero, por supuesto. Otros inclusive ocupan este tiempo de Navidad para irse a un paseo que no se fueron, hacer largos y grandes viajes. Y ocupamos, perdón la palabra que voy a decir, perdónenme, malgastamos el tiempo. Perdónenme, mis hermanos. Esas palabras que tal vez no les guste, pero sí. ¿Por qué Navidad es amor? ¿Por qué? Y no estamos hablando del simple amor, te amo mi hermano. Ah, te quiero mi hermano, sí, porque tú eres el mejor amigo que tengo. Mamita, te amo porque tú me das todo. Papito, te amo porque tú me das todo. Y tal vez ni siquiera le decimos a mi papá, a mi mamá, te amo, porque no me dio lo que yo le pedí. Así a veces somos los hijos de malagradecidos. Hablando del hijo al padre, pero hablando del padre al hijo también, es lo mismo. A veces nuestros hijos necesitan, no un regalo, tal vez no necesitan una ropa nueva que tú les regales en Navidad. No, ellos necesitan que tú estés con él. Ellos necesitan que tú juegues con ellos. Ellos necesitan conversar contigo. Recuerdo que hace 2 o 3 semanas decía que el amor es acción, el amor es activo, no es pasivo. Cuando digo yo te amo, ese es amor pasivo. El amor activo hace acciones, demuestra que tú verdaderamente amas. En este caso, no necesariamente tienes que decir la palabra te amo. ¿Te imaginas cómo el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores vino a esta tierra tan solo por amor? Por supuesto, nosotros no comprendemos la palabra amor. Solamente sabemos de las letras que se forman. Y como dije, a veces creemos que lo que decimos esa es la forma de amar a las personas, o tal vez dándole un algo, un regalo. Y cuando digo el amor es activo, no me estoy refiriendo a darle un objeto, sino a dar de usted mismo. Eso que no se puede comprar. El tiempo que usted da a su hijo, o el tiempo que su hijo le da a usted, o el tiempo que usted da a los demás, no tiene un valor, ¿o sí? Yo creo que no, porque no se necesita tener
grandes posesiones para dar amor. No. Muchas veces nosotros los padres nos desgastamos trabajando y queremos demostrar con eso de que amamos a nuestros hijos. No, no es así. Tú puedes tener, tal vez para esta Navidad no tengas nada para dar a tu hijo. Pero como dije hace un rato, él necesita de ti, de tu tiempo, más que de un regalo. ¿Tú crees que llevándole a tu hijo al mall a ver las cosas, con eso él queda satisfecho? Pregúntale a tu hijo y él te dirá. Los niños dicen la verdad y a veces nos duele. Nos duele la verdad que nos digan los niños. Y la reacción que nosotros tenemos es: mi hijo no me quiere. No es que no te quiere, sino que él quiere algo diferente de ti. Él quiere que tú seas padre, madre. Para él no importa que le des frijolitos todos los días. No importa. Él te necesita a ti. Sí, ¿te imaginas cómo el Dios Todopoderoso, cómo dejando todo lo que le pertenecía y le pertenece bajo este mundo para rescatarte a ti y a mí? Amén. ¿Te imaginas? ¿Te puedes imaginar? Cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir de tal manera? O tal vez nosotros hemos caído y decimos que somos cristianos, pero sin embargo no hacemos lo que el Señor nos manda hacer por amor, en amor. Porque sí somos, por supuesto, somos humanos. Somos humanos y miembros de esta humanidad caída. Como dice allá en Génesis, que vio Dios que la maldad del hombre era mucha. Así dice. Pero bueno, entonces, el Señor vino por los que le aman y los que no le aman, por aquellos que ni siquiera les importa que Él es el dador de todas las cosas y que Él ha sido y Él es el sustentador de todo lo que tenemos. Que Él inclusive en nuestra mente nos ayuda a formar planes que queremos hacer, cosas buenas. Pero Él quiere guiarnos. Sí pone en nuestra mente el hacer esto, el hacer esto otro, pero Él quiere guiarnos, no que nosotros hagamos porque entre comillas decimos que esto es bueno y por lo tanto es lo que el Señor quiere. Recuerden, no todo lo bueno, no nos basemos en que es bueno para decir que esa es la voluntad de Dios de que yo haga. Ya vimos la semana pasada, me parece, o hace 2 semanas, un ejemplo en Hechos. Cómo el Espíritu Santo no les permitió hablar la palabra, el Evangelio de Jesucristo en Turquía. Y después de un tiempo, sí, les permitió en el mismo lugar repartir la palabra. Solamente puedo pensar con mi mente finita, con la pequeñez de mi pensamiento. Mente finita quiere decir pequeña, que tiene un límite. Eso es finita. Solamente puedo pensar con mi mente finita, con la pequeñez de mi pensamiento, que
este ser divino tuvo que haber hecho todo lo que hizo porque me amaba entrañablemente. Cuando hablamos amar entrañablemente, quiere decir que se ama de adentro para afuera. Las entrañas están adentro, ¿no? De adentro para afuera. No solamente de labios para afuera. No. Nuevamente digo el amor. El amor es activo, no es pasivo. Entonces, sí, su amor es grande, muy grande. Y ese amor me es imposible comprenderlo. ¿Y saben qué? A Dios no le interesa de que tú comprendas la grandeza de su amor. A Él no le interesa eso que tú llegues. Sería bueno, ¿no? Oh, que si comprendiéramos exactamente el amor de Dios, estaríamos en los altares. No, pero claro, si comprenderíamos aquí en la tierra, allá en la gloria llegaremos a comprender. Porque dice allá en Corintios capítulo 13, dice, allí conoceremos cómo fuimos conocidos, queriendo decir, allá entenderé cómo yo estuve en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cómo Dios me conoció, cómo fui conocido. Y sí. Y claro, Él, como digo, no le interesa que tú llegues a comprender la magnitud de ese amor. Y cuando hablamos de magnitud quiere decir medida. Es lo que quiere decir magnitud. O sea, cuánto me ama el Señor. Eso es la magnitud. Pero claro, Él desea que tú creas el hecho de que Él te ama, el hecho de que Él me ama a pesar de todas mis debilidades y a pesar de la forma desagradecida e ingrata de mi parte. El Señor nuestro Dios nos ama a todos por igual. No le tomen a mal cuando yo digo desagradecido e ingrata. Porque todos, yo me apunto, por supuesto, ahí, no porque yo estoy aquí, yo les estoy diciendo a ustedes que son unos ingratos, o no lo tomen así. Todos nosotros, allá en Isaías dice, todos nos descarriamos. Dice la palabra, descarriamos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, por supuesto. Sí, Navidad es amor, y si has venido a los pies del Señor y amas al Señor, tú también debes amar a tu hermano, porque amar es una parte integral de la Navidad. Una parte integral, cuando digo integral, es algo que forma parte, que está dentro de la Navidad. ¿Qué es Navidad? Eso quiere decir parte integral. Navidad es amor. Segundo, Navidad es perdón. Dios el Señor tomó forma humana y por amor vino a la tierra a rescatar lo que se había perdido. Y todos lo sabemos eso. Sí, y lo leemos en la palabra y a veces lo memorizamos. Pero ¿qué más? Pero ¿qué más de ahí? ¿Lo dejamos ahí? Mire, leamos lo que dice en Isaías 53:6, lo que ya mencioné hace un rato. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y claro, y no había ninguna forma de que nosotros seamos salvos. Y aún desde antes, miren, el hombre había escogido su camino. Y sí, cuando leemos allá en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire, y cuando dice todos nos descarriamos, está hablando de todos. No solo, pero yo trato de ser lo mejor. Lo mejor dice que ni siquiera sabemos hacer lo bueno. Y allá en Efesios dice que debemos vivir, debemos hacer esas cosas buenas, porque ellas fueron creadas desde antes de la fundación del mundo, para que andemos nosotros en ellas. Ni siquiera nosotros sabemos hacer las cosas buenas. Ni siquiera. Entonces, sí. Y al ver Dios, hablando del capítulo de Génesis capítulo 6, versículo 5, al ver Dios que la maldad del hombre era mucha, mandó el diluvio. Y todos sabemos que mandó el diluvio, por supuesto. Mandó el diluvio para destruir la humanidad, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y salvó a Noé y a su familia. Todos lo sabemos eso. Y quiso Dios de esa forma comenzar de nuevo, y le dio una nueva oportunidad al hombre, pero el hombre seguía pensando en sí mismo y quiso hacer como él quiso. Y allá vemos en Génesis capítulo 11, ¿qué vemos? La torre de Babel. El hombre quiso inclusive llegar al cielo con su propio esfuerzo y construyó una torre. ¿Construyó una torre para qué? Según ellos, para que si fuésemos, para que si somos esparcidos, bueno, por lo menos haya algo que se nos recuerde que estábamos aquí. Dice: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y así fue que descendió el Señor y confundió a los hombres, y se crearon los diferentes lenguajes. Por eso es lo que usted no puede entender el chino, el japonés, el ruso, a menos que lo estudie profundamente. Sí, y claro, y el hombre seguía caminando en sus propios caminos, y cuando estaba en apuros clamaba a Dios. En el libro de Jueces podemos ver eso. Clamaba a Dios, pero cuando todo iba bien se olvidaba de su benefactor. A través de todo el libro de Jueces podemos ver nosotros el continuo, la continuidad. Buscaban a Dios, vivían una vida agradable que el Señor les ayudaba a vivir, y se olvidaban de Dios y nuevamente volvían a sus propios caminos y seguían haciendo como ellos querían. Y es así como Dios quiso hacerse hombre para darse a conocer al hombre. Quiso vivir en medio de ellos para así mostrarnos el camino al Padre. Y a pesar de que el mundo no lo recibió como su Dios, sin embargo, Él quiso venir y quiso rescatarnos. Y claro, la mente finita del hombre no lo puede entender.
Por eso si nosotros, mi hermano, no quiera, creer lo que le voy a decir. Hay muchos inclusive que enseñan acerca de Jesús, de que cómo puede ser que Dios se ha hecho hombre y haya venido a hacer lo que hizo por nosotros. Es que claro, la mente finita del hombre solamente alcanza puede entender hasta cierto punto. Pero el Señor es infinito. Finito, como le dije anteriormente, es algo que no lo podemos medir. Infinito es algo que no se puede medir. Y no solamente, miren, en la gramática el prefijo in es negativo. Y nos dice lo contrario de la palabra que nosotros decimos. Por ejemplo, finito. Entonces, el negativo va a ser infinito. Móvil. El negativo es inmóvil. O decimos ofensivo. Lo contrario es inofensivo. Visible. Lo contrario es invisible. Claro que hay ciertas reglas en la gramática que también a este prefijo in, se le quita la n cuando principia la palabra con n, con l o con r. Por ejemplo, lógico. Lo contrario sería ilógico. O también otra palabra, irreal. O real. Lo contrario sería irreal. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Pero sí, la mente finita lo que quiere es que entendamos que finito es algo que nosotros podemos medir. Eso es lo que quiero que entendamos. Infinito no lo podemos medir. El amor de Dios es infinito. El pensamiento de Dios es infinito. No podemos entenderlo. La profundidad de Dios. Entonces, por eso cuando decimos que Dios quiso hacerse hombre para darse a conocer al hombre, hay muchas personas que no lo entienden porque su mente finita se encierra en que no puede ser tal cosa. Nunca se ha visto tal cosa. Y porque nunca se ha visto, no puede ser mi mente finita. Pero sí, Él quiso venir y rescatarnos. Pero siguiendo con Navidades, perdón. El Señor nos perdonó primero y nos rescató. Él pagó el precio de nuestros pecados. Si vamos a Romanos 6:23, ¿qué vamos a ver? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es que un niño nace sin pecado. Todos nacemos con el pecado que se llama original. Y miren, original no es porque es un pecado pequeñito. En la Iglesia Católica se divide el pecado venial, pecado mortal y el pecado sacrílego. Y basado en esos tres conceptos, mandamos a las personas donde, según la Iglesia Católica lo dice. Y al pecado original lo ponemos como que es un pecado venial, o sea, muy pequeño. El pecado, miren, no hay diferencia de pecado delante de Dios. El pecado es pecado y no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, todos nacemos en pecado, porque fuimos formados en pecado
Y hay pecado en nosotros y vamos creciendo en pecado, y a menos que Jesucristo venga a nuestra vida y nosotros entreguemos nuestra vida al Señor Jesús, vamos a ser perdonados. No hay otra forma, no hay otra manera, porque la paga del pecado es muerte, dice. Pero Él vino y llevó el peso de nuestra culpa y con su propia vida quiso pagar esa deuda pendiente. Porque sí, porque el pecado es muerte y nosotros teníamos que pagar esa deuda. Él se hizo pecado para así pagar el precio que nosotros debíamos de pagar. Por eso vemos en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? No es que el Padre le había dejado, sino que se hizo pecado. Y el pecado no podía estar frente a Dios. Él ama al pecador, pero el pecado aborrece a Dios. Sí, y Él nos dio vida. No vida temporal, sino vida eterna, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Si el Señor no hubiera venido a este mundo tomando forma de hombre y no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no hubiera perdón para nosotros. No. Y todavía estaríamos muertos en pecado, según lo dice Efesios capítulo 2. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Amén. Pero miren, si nosotros ponemos cuidado, si ponemos atención cuidadosa a la palabra, nos daremos cuenta que la relación de Dios para con el hombre fue siempre de amor y perdón. La relación de Dios para con el hombre fue siempre de amor y perdón, y es siempre de amor y perdón. Por eso podemos decir que Navidad es también perdón. Navidad es perdón, y si nosotros hemos decidido seguir al Señor, también debemos seguir el ejemplo del Señor. Si hemos decidido seguir a Jesucristo, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Lo que quiero decir que nosotros también debemos perdonar a los que nos han ofendido y también debemos pedir perdón al que hemos ofendido. No podemos quedarnos con eso, sino, yo recuerdo, ya les he contado esto algunas veces. Yo tenía una pareja de ancianos amigos míos. Yo siempre les visitaba y les ayudaba a hacer sus cosas que ellos no podían. Cortar la grama, poner las luces para Navidad, cualquier cosa que ellos no podían. Un día sábado fui a visitar, como a las 10. Ahí él estaba sentado en la mesa y la señora estaba con una amiga que había ido, como toda mujer, ¿no?, mostrándole cositas. Yo sentado ahí con él. Cuando salieron y ya era tiempo de despedirse, ella le dice: "Goodbye, Mr. Walton. Adiós, Mr. Walton". Él no le respondió. Después dice: "Walter, se están despidiendo de ti". "Walter". Y él responde: "¿Es que acaso ella no se acuerda de lo que me hizo?". "¿Pero qué le hice, Mr. Walter?". "Que usted no me saludó hace 15 años. Y claro, yo quedé sorprendido. Digo, 15 años. Y claro, ella también seguramente no le saludó, yo no sé. Y seguramente no le saludó, pero porque no le saludó, le estaba 15 años. Nosotros guardamos en nuestro corazón esas cosas. Cuando
y nos perdemos de vivir una vida diferente que el Señor nos llama. Dios no nos manda a vivir de esa forma, así, molestos, enojados por esas cosas. Sí, pero miren, ¿hasta cuántas veces dice la palabra que debemos perdonar? ¿Cuánto? A ver. 70 veces 7. Ok, qué bueno, 70 veces 7. Llegamos a ese punto. ¿Me puede decir alguien cuánto es 70 veces 7? No es 490, por favor. Mire, a mí me gustan los números y me puse esta semana a hacer números. Y claro, la calculadora no alcanza, ni la científica, pero me salió un número 1.435, como 31 números más, exponente 59. Exponente quiere decir 59 números más. Después, o sea, 59 más 31, ¿cuánto estamos hablando? De 90 números, ¿no? Después del 1. Nosotros sabemos que cada 3 números ya es, ¿qué? 1000, 1.000.000, 2, 10. Yo dije, wow, yo no voy a poder hacer números con esto. Solamente voy a coger algo pequeño. Entonces cogí, y bueno, 70 veces 7 quiere decir, los que están en el college, los que han ido al college, quiere decir 7 to the power of 70. 7 poder 70. O sea, lo que quiere decir 7 por 7, 70 veces. 7 por 7, y ese valor, que es 49, por 7 nuevamente. 7 por 7 es ¿cuánto? 49. Por 7 es 343, ¿no es cierto? Y por 7 es 820 y algo. Por 7. Bueno, no podemos. Pero miren, pero si yo lo hice al 7 por 7 10 veces. Yo hice 7 por 10 veces y me salió 282.475.249. Que si nosotros le dividimos para 365 días que tiene el año, me salió 773.904 años. ¿Quién vive ese número de años? Nadie. ¿Por qué les digo estos números? No se preocupen, ya les voy a decir por qué. Supongamos que vamos a vivir 100 años, supongamos. Si dividimos ese número que les di para 100, me va a salir 7.739 veces. Lo que quiere decir que tenemos, con ese número ficticio que les di, que no es real, que nosotros debemos perdonar diariamente 7.739 veces. Recuerden que fue un número ficticio. ¡Al día! Pero diciendo en simples palabras, no en números. Tenemos que vivir una vida de constante perdón. De constante perdón, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Qué difícil, ¿no? Solamente quería dejarles en su mente ese pequeño incógnita nada más. Pero sí, Navidad es perdón. Navidad es paz. Dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nuevamente volviendo a Isaías. Y no se preocupen que enseguida terminamos. Dice Isaías 53, 5c. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y este pasaje del profeta Isaías se refiere a Jesucristo el Señor, lo cual significa que Jesucristo llevó en sus hombros nuestra culpa.
Y cuando después dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando habla de llaga está hablando de muerte. Cuando habla de ser curados está refiriendo que fuimos rescatados de la muerte eterna. Por su muerte fuimos nosotros curados. Por su llaga hemos sido nosotros curados y podemos vivir. Tener la esperanza de ir al cielo. En otras palabras. Por su muerte en la cruz. Entonces miren. La muerte del Señor Jesús en la cruz nos rescató del castigo eterno que pesaba sobre nosotros. Y la pregunta que les voy a hacer aquí, si el Señor Jesús ya pagó, si el Señor Jesús ya pagó en la cruz el precio de mi paz, entonces ¿por qué no hay paz en mi vida? ¿Por qué yo estoy enojado con tal persona? Estoy enojado con mi esposo, enojado con mi esposa, estoy enojado con mis hijos. Con los hermanos estoy enojado. Si el Señor Jesús ya pagó el precio. Y como dijimos hace un rato, que debemos vivir una vida de constante perdón. Y di ese número ficticio. Que ese número usted tiene que multiplicarle tal vez por 100. Que dije 7.739 veces al día usted tiene que perdonar. Si le multiplicamos por 100 va a ser 7.739.000. 7.739.000 veces que debemos perdonar cada día. Entonces, y el Señor Jesús pagó en la cruz por todas esas cosas. Por todos mis enojos, por todas esas cosas que papá con mamá, mamá con papá, mamá con hijos, hijos contra... No. Cuando debe haber en la casa armonía, una verdadera Navidad de amor, de perdón y de paz. Esa es la verdadera Navidad. Esa verdaderamente es la Navidad. Entonces, pero miren, ¿por qué no tengo paz en mi corazón? La respuesta de seguro la tiene usted. Usted mismo. Y esa respuesta puede estar sentada al lado suyo. Esa respuesta puede estar sentada al lado suyo. Lo que quiero decir, usted está molesto, enojado con la persona que está al lado. Y por eso no hay paz en su corazón. Ay, la hermana le está diciendo, no estás enojado conmigo, ¿no es cierto? Le dice. ¿No es cierto? Le dice, no estás enojado conmigo. No, pero sí, miren. Y entonces, ¿por qué no hay paz? ¿Por qué no hay paz en mi casa? ¿Por qué? Unos dicen, ¿por qué no puedo ser feliz? Si usted no es feliz, porque no hay paz, ¿no es cierto? Y si no hay paz, es porque no hay perdón. Y si no hay perdón, es porque no hay amor. Entonces, todo proviene del amor. Y el amor, como dije, no es que yo te quiero, no. El amor activo, no un amor pasivo. Y sí. Y esa respuesta tal vez tiene que ver con la falta de perdón que hay en tu vida o en mi vida hacia otra persona, o simplemente porque no te has perdonado a ti mismo. Y todavía, a pesar de que Dios ya te ha perdonado, tú todavía sigues llevando esa culpa en ti. Y no te perdonas a ti mismo. Cuando el Señor nos ha llamado a vivir una vida de constante perdón. Sí. El resultado de vivir una vida de constante perdón será una vida de paz completa con los demás y por ende con el Señor, por lo cual Navidad también es paz. Y voy a terminar, mis hermanos, porque ya es tarde. Imploro, mi hermano, que traigas a tu vida el amor, el perdón y la paz que Jesucristo nos ofrece a todos. Y dejemos a un lado todas esas cosas que nos impiden el servir al Señor con alegría y con gozo de corazón. Dejemos a un lado.
con ese gozo cristiano que debe sentir al saber y entender que somos amados por el Señor y hemos sido perdonados por el Señor. No porque yo lo merezca, sino porque somos amados con el amor que el Señor solamente sabe amar. Porque el Señor nuestro Dios nos ofrece a todos por medio de Jesucristo. Con ese amor que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. Y termino con la conclusión. Sí, seguramente lo tenemos ahí. Navidad es alegría, felicidad y muchas otras cosas más, las cuales son y serán tan solo temporales, esa Navidad del hombre. Pero si dices ser seguidor del Señor Jesucristo y dices haber nacido de nuevo, y sobre eso no tienes amor por los demás, si no has perdonado al que te ha ofendido, no podrás tener paz, la paz verdadera en tu corazón. Cuando Jesús viene a tu corazón, te transforma completamente y serás una nueva persona. Eso es lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y Él es el único que te puede dar amor, perdón y llenar tu vida de paz y verdadera alegría. Que el Señor nos bendiga en este día. Hermano, no trate de gastar mucho, no gaste, no se endeude demasiado. El amor no es, la Navidad no es solamente regalos, es mucho más que eso. Mucho más que eso. Los regalos, los grandes festines y esa alegría temporal que es la Navidad pasará. Y si usted ha gastado demasiado, quedará bastante endeudado para el mes de enero. Y cuánto a usted le costó hacer ese dinerito que se gastó en Navidad. Y el Señor no quiere que hagamos eso. Celebremos la verdadera Navidad con el Señor Jesús, que es de amor, perdón y paz. Padre, glorificamos y bendecimos, oh Dios, tu santo nombre y te damos gracias por Jesucristo, tu santo Hijo. Gracias, Señor, por el regalo de la Navidad. En el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, te suplicamos tu guía, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Amén. Feliz Navidad, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.